Hoy estamos aquí con ustedes para compartir un concepto de pensamiento que viene a resumir nuestra inquietud sobre los conceptos fundamentales que necesitamos muchas veces como colectivos para tener mejores valores, más claros los valores, para tener más claro qué significa el conocimiento que tenemos, qué significan nuestras emociones y sobre todo nuestra conducta, es decir, para elaborar mejores proyectos. Estos 7 conceptos hemos notado que el venezolano no los tiene muy claros y al no tenerlos muy claros generan unas grandes confusiones e inclusive incomunicación entre nosotros. ¿Por qué? Porque si seguimos la tesis que nos faltan claridad conceptual y que no significa que no seamos inteligentes, sino a lo mejor quizás todo lo contrario, y operacionalizamos muy rápidos, entonces podemos tener una estructura muy superficial para el abordaje de cosas trascendentes. Y creo que estos 7 conceptos pueden ayudarnos a entender y sobre todo a realizar un proyecto y una realidad de país mucho mejor del cual tenemos, mucho más justo, mucho más. Ya vamos a ver cada uno de estos elementos. El primero es individuo. El primer concepto es el individuo. Una de las cosas fundamentales que ha tenido la historia de la humanidad es que vamos creciendo en la importancia que tiene cada individuo, que tiene cada persona, inclusive que tiene cada elemento de la naturaleza como seres únicos e irrepetibles, y que realmente cuando uno se enfrenta entonces a la realidad humana, la realidad del individuo hace que se le tenga que tener muchísimo respeto a todo y cada uno de los seres humanos, más allá de cualquier otra concepción y sobre todo para hacerle frente a concepciones agrupadoras donde el ser humano es una cifra o el ser humano pasa a ser algo que realmente no tiene la importancia que tiene. Cuando uno se da cuenta de que la importancia del individuo cae en el elemento número 2, que es dentro de ese individuo exista una buena conciencia, tanto con la S, conciencia, que significa el grado de ubicación que tenga ese individuo, esa persona, de su ser y estar, de quién es, de cuál es su esencia, de cuáles son las motivaciones fundamentales, de qué características tiene como individuo, pero también al mismo tiempo de las características que tiene el entorno, el medio ambiente, el donde se desenvuelve, el espacio donde vive, que sería la conciencia. Esa integración en ese individuo de la conciencia interna y de la conciencia externa es fundamental para entender el tercer criterio, y el tercer criterio sería un criterio que puede ser muy polémico en la actualidad y es el concepto de propiedad, en el cual el ser humano realmente tiene derechos a poseer algo, propiedades, pero también tiene la disposición y la libertad para disponer de ellas. Y esto que viene a representar un respeto tanto de lo que quiere cada ser humano, de la motivación al trabajo, de la motivación por la meritocracia, de la motivación por toda una serie de cosas, de la competitividad, por supuesto en igualdad de condiciones, con toda una serie de realidades. El concepto de propiedad privada significa una motivación al ser humano mucho más elaborada, pero la misma que tiene un niño cuando a su más corta edad señala algún objeto como mío, que es una de las primeras palabras y los primeros conceptos que tiene un ser humano. Este concepto de propiedad es básico que lo entendamos para poder dialogar y para poder discutir acerca de él. El cuarto criterio es el criterio de independencia. El criterio de independencia es básico para nosotros y nosotros lo enfrentamos como el concepto de la mezcla equilibrada y en buen nivel y equilibrada tanto de la libertad, entendida como la capacidad que tiene alguien para escoger cuando hay alternativa, y la autonomía, que la entendemos como la capacidad que tiene el ser humano para ejecutar una acción determinada que quiera hacer o que necesite hacer sin la necesidad de compañía, de supervisión o de ayuda.
Cuando entendemos esto y entendemos la independencia, comprendemos fácilmente que para llegar a la interdependencia, que sería la conciencia de la integración de todos, hay que pasar primero por un proceso de independencia, de reformulación y reafirmación del yo, de ese yo individual consciente, para enfrentar la generación, y la comprensión de una interdependencia en donde todos somos conscientes de la necesidad real que tenemos los unos de los otros. El quinto elemento es un elemento básico muy complejo para discutir, pero nosotros proponemos un concepto muy nuestro, pero sería tan solo uno de ellos, que es la democracia, el gobierno del pueblo, en donde hay participación de colectiva, donde organiza el pueblo, que nosotros podríamos también cambiarlo por donde participa la ciudadanía, donde participa, porque la diferencia entre pueblo y ciudadano es que probablemente el ciudadano tiene rostro, tiene identidad, tiene valor individual, mientras que el pueblo es mucho más colectivo. El pueblo generalmente no tiene rostro, generalmente es anónimo, y a lo mejor en las culturas, cuando era una sola cultura se podía hacer muy bien, pero en la multicultura realmente resulta difícil hablar y conceptualizar pueblo, a pesar de todos los intentos que se puedan hacer para entender y para darle valor real a esta palabra. Entonces, la democracia significa que el ciudadano, todo ciudadano de un determinado sistema, en donde se practica la democracia, esté incluido, además esté integrado, es decir, además de incluido, participe integradamente en todas las funciones que sea requerido y que quiera hacer y que desea hacer, pero también que esté comunicado. Esos tres elementos son básicos para hablar de democracia, por lo menos desde nuestro punto de vista. El otro elemento es la seguridad, el sexto elemento es la seguridad, que es la capacidad para sentir que no hay riesgo a daños severos, y que se puede mantener un equilibrio tanto físico, psicosocial, emocional. Realmente, cuando nosotros nos enfrentamos a la seguridad, requerimos también de conceptos tales como bienestar, ese bienestar interno del ser humano, que le haga ser seguro de cada uno de los procesos que vive, pero también ese nivel de calidad de vida. Y en esa unión de bienestar y calidad de vida probablemente se encuentra la seguridad y el dominio de los miedos de ese ser humano hacia el futuro, a enfrentar el futuro. Este concepto es básico en muchas de nuestros grupos y en nuestra sociedad, y generalmente en toda la sociedad contemporánea, mundial contemporánea. Y el último elemento es la felicidad, que es muy difícil de conceptualizar, y en especial si notamos que el venezolano lo asocia mucho con placer y con estar dichoso, con estar contento, y que otras filosofías los ven mucho, el proceso de la felicidad es mucho más interna, y entonces la ven y la sienten como el estar de estar realmente conscientes y estar vivos. Esas dos condiciones, estar conscientes y estar vivos, es estar feliz. A otra gente con visiones, quizá la felicidad es mucho más externa. Este concepto también sería interesante para proponerle una revisión y una profundización de todos y cada uno de estos conceptos. Revisamos rápidamente, entonces tenemos el concepto de individuo, de la conciencia, de la propiedad, de la independencia, de la democracia, de la seguridad y de la felicidad. Revisen ustedes todos y cada uno de estos conceptos y traten entonces de jugar con ellos para que vean que salen elementos importantísimos. A lo mejor estos 7 conceptos se pueden reducir a 2 o 3, y esto sería muy interesante que usted nos lo comunicara. Se pueden reducir, pueden ser básicamente 3 grandes conceptos para manejar el proyecto del país que queremos ser y que podemos además ser. Bueno, esto fue un placer realmente comunicarnos con ustedes. Como siempre, roberto.bries@gmail.com para comunicarnos con ustedes. Será hasta la próxima.